Hola. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las consolas de videojuegos para descubrir cuáles han sido las más populares y exitosas de todos los tiempos. Exploraremos desde las pioneras que marcaron el inicio de esta industria hasta las más recientes innovaciones que han revolucionado la forma en que jugamos. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos la historia y el impacto de estas consolas icónicas en el mundo del entretenimiento digital. Comencemos nuestro conteo con la 10ª posición. Game Boy Advance, 81 millones de unidades vendidas. Comenzamos nuestro conteo con el Game Boy Advance, también conocido como GBA, ocupando el 10º lugar. Este dispositivo vio la luz en el año 2001 como una evolución del icónico Game Boy original, incorporando gráficos a todo color y mejoras técnicas significativas. Manteniendo la compatibilidad con los juegos de Game Boy Color, el GBA también presentaba una biblioteca propia de juegos, destacando títulos populares como Pokémon y La Leyenda de Zelda, entre otros. Con una impresionante cifra de más de 81 millones de unidades vendidas, el Game Boy Advance se erigió como una de las consolas portátiles más exitosas en la historia de Nintendo. Continuamos nuestra lista con el Xbox 360. 85 millones de unidades vendidas. El Xbox 360 representó la segunda incursión de Microsoft en el mundo de las consolas, ofreciendo mejoras significativas en las funciones en línea y gráficos de alta definición. Su lanzamiento en 2005 trajo consigo una impresionante variedad de juegos, entre los que destacaban títulos emblemáticos como Halo 3, Gears of War entre otros, atrayendo así a una amplia base de fanáticos. Con una impresionante cifra de ventas que superó los 85 millones de unidades, esta consola se estableció como un competidor feroz de la PS3 durante la 7ª generación de consolas. PlayStation 3. 87 millones de unidades vendidas. El PlayStation 3 hizo su debut en el año 2006, introduciendo gráficos de alta definición y funciones de entretenimiento adicionales como el reproductor de Blu-ray. Con una biblioteca de juegos impresionante, destacando títulos como Killzone y El Dios de la Guerra, esta consola ofreció experiencias de juego inolvidables. A pesar de la competencia feroz con la Xbox 360, la PS3 logró mantenerse en el mercado de manera sólida. Sony alcanzó una cifra impresionante de más de 87 millones de unidades vendidas de la PS3, superando a su rival, lo que llevó a Microsoft a replantear sus estrategias comerciales. Nintendo Wii, 101 millones de unidades vendidas. El Nintendo Wii fue verdaderamente una consola innovadora, al introducir un enfoque revolucionario en el juego basado en el movimiento. Con su característico mando de Wii, los jugadores pudieron interactuar con los juegos de manera física e intuitiva, llevando la experiencia de juego a un nuevo nivel. Lanzada en 2006, Nintendo Wii cautivó tanto a los jugadores casuales como a los entusiastas de los videojuegos, ofreciendo títulos emblemáticos como Wii Sports, Mario y Kart Wii. Con una impresionante cifra de más de 101 millones de unidades vendidas, la Wii se convirtió en un fenómeno cultural, consolidando el regreso triunfal de Nintendo al tope de la industria de las consolas. PlayStation. 102 millones de unidades vendidas. En la 6ª posición del mercado de videojuegos se encuentra PlayStation, una consola que marcó un antes y un después en la industria, acelerando la transición hacia los juegos en 3D. Su llegada supuso un desafío para el dominio de Nintendo en ese momento. PlayStation fue pionera al abandonar los cartuchos y adoptar los CD como medio de almacenamiento, lo que marcó un hito en la historia de los videojuegos. El éxito de PlayStation no solo se debió a su tecnología innovadora, sino también a su impresionante biblioteca de juegos. Títulos clásicos como Tony Hawk, Tekken 3 y Final Fantasy cautivaron a los jugadores y contribuyeron al crecimiento de las ventas de consolas en todo el mundo. PlayStation 4. 115 millones de unidades vendidas. Sony sorprendió gratamente con el lanzamiento del PlayStation 4. Desde su llegada al mercado en 2013, esta consola ha cautivado a los jugadores con su propuesta clara, su precio asequible y su impresionante biblioteca de juegos. El PS4 amplió y perfeccionó las ideas presentadas por su predecesora, la PS3, centrándose aún más en la fidelidad en línea y la experiencia del usuario. La consola continúa ofreciendo juegos a la fecha que mantienen a los jugadores emocionados y comprometidos. Con lanzamientos destacados como The Last of Us 2, que se convirtió en un éxito instantáneo, entre otros. La consola continúa ofreciendo juegos que mantienen a los jugadores emocionados y comprometidos. Game Boy.
118 millones de unidades vendidas. En el cuarto puesto se encuentra el Game Boy, la primera incursión de Nintendo en el mundo de las consolas portátiles, que causó un impacto revolucionario en la industria de los videojuegos. Game Boy capturó la atención de la industria y abrió las puertas a un mercado completamente nuevo para los juegos portátiles. Aunque había otras opciones disponibles en ese momento, el Game Boy se destacó por su calidad y avance tecnológico. A pesar de enfrentar algunos desafíos iniciales, como la duración limitada de la batería y una biblioteca de juegos inicialmente escasa, el Game Boy logró vender la impresionante cifra de 118 millones de unidades. Teniendo en cuenta tanto la Game Boy original como la Game Boy Color, esto demuestra el enorme atractivo que tenía la consola entre los jugadores. Nintendo Switch. 125 millones de unidades vendidas. Las ventas de la Nintendo Switch han sido extraordinarias desde su lanzamiento en 2017. Nintendo ha logrado crear un producto que ha cautivado tanto a los jugadores casuales como a los entusiastas más fervientes, lo que ha resultado en un éxito comercial sin precedentes. Estas cifras posicionan a la Switch como una de las consolas más vendidas de su generación, e incluso como la líder en ventas hasta la fecha. El éxito de la consola se atribuye a varios factores clave, como su innovadora capacidad para cambiar entre una consola doméstica y un dispositivo portátil, su amplia y diversa biblioteca de juegos, la popularidad de los títulos exclusivos de Nintendo y la lealtad inquebrantable de sus seguidores. Nintendo DS. 154 millones de unidades vendidas. La Nintendo DS, que trajo características innovadoras como la pantalla táctil dual, fue un hito importante en la industria de los videojuegos portátiles. Los jugadores se encontraron con nuevas posibilidades de juego e interacción gracias a esta innovación. La pantalla táctil permitió una experiencia intuitiva, ampliando las opciones de control e inmersión. Además, la Nintendo DS fue la primera consola portátil en ofrecer conectividad inalámbrica. Con el servicio de conexión Wi-Fi de Nintendo DS, los jugadores pudieron conectarse a Internet y disfrutar de funciones en línea como el multijugador y la descarga de contenido adicional. Estas increíbles innovaciones introducidas en el momento del lanzamiento contribuyeron al éxito de la línea Nintendo DS, que incluía el DS Lite, DS XL y DSi, además del modelo original, superando así a su principal competidor, el PSP. Aunque la línea DS fue oficialmente descontinuada en 2011 con el lanzamiento de Nintendo 3DS, su legado perdura y es innegable. PlayStation 2, 155 millones de unidades vendidas. Aquí estamos con la consola más vendida de todos los tiempos, la PlayStation 2. Su popularidad se debe a una combinación de factores. En primer lugar, la PlayStation 2 fue lanzada en el momento adecuado, cuando la producción de juegos estaba en su apogeo. Con una biblioteca de más de 3.000 títulos disponibles, los jugadores tenían una amplia gama de opciones para elegir. Entre los juegos notables para la PS2 se encuentran títulos como GTA San Andreas, Final Fantasy, El Dios de la Guerra, entre otros. La diversidad de géneros y la calidad de estos juegos han contribuido a la reputación de la PS2 como una plataforma excepcional para experiencias de juego memorables. Esto resalta la influencia perdurable y la popularidad de los títulos lanzados para la consola. La PS2 también se destacaba por su precio accesible en comparación con otras consolas de la época. Y llegamos al final de nuestra lista, desde los clásicos hasta las últimas innovaciones. Estas consolas han dejado una marca imborrable en la historia del gaming. ¿Cuál es tu consola favorita de todos los tiempos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante recorrido por las consolas más vendidas de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.